Oseas capítulo 4, versículo 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Jesucristo, gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, revelación, Señor, en nuestro corazón, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para poder entender cuál es la herencia, Señor, de los santos. Declaro espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles para recibir esta semilla de tu palabra, y declaramos que no regresa vacía, sino que hará para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Declaro que crecemos en fe y movemos montañas a través de la misma fe, por el poder de tu palabra, Señor, que será sembrada en mi corazón en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el guía y el maestro. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento, ¿verdad? Y ahorita estamos en la serie que se llama Doctrinas Erróneas. En 2 de Timoteo nos habla vamos a la primera de Pedro, perdón. En primera de Pedro nos habla el apóstol Pedro unas palabras muy importantes respecto al tema. Es 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire, aquí habla de falsos profetas y maestros, ¿verdad? Pero también habla que introducirán encubiertamente una herejía. ¿Qué es una herejía? Algo que se opone al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Eso es una herejía, algo que se opone a la verdad. Entonces, iban a introducir algo que se oponía al Evangelio, pero encubiertamente. ¿Qué entiende usted por encubiertamente? Ocultamente, ¿verdad? Algo que usted no lo iban a entender, o no lo iban a percibir, que no provenía de Dios, pero lo iban a recibir. Entonces, hoy vamos a hablar del famoso Día de los Muertos. Lo que es la fiesta de Halloween, usted entiende que es una fiesta que inicia con los celtas. No sé si usted sabrá la historia. El Halloween es allá por allá una tradición de los celtas. Por ahí inicia. No sé si sacrificaban niños o no sé qué hacían por allá. Pero en estas épocas es muy normal que los satanistas, por ejemplo, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se vayan ellos le llaman la Isla del Medio, que son 3 islas, creo que están ahí enfrente del malecón, y se van a una de las islas y hacen su ceremonia el 31 de octubre y el día de carnaval. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos consignan a personas para que sean muertos en esa noche. El 31 y los días de carnaval son los días que se van a la playa del medio. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Pues usted a lo mejor conoce otros brujos, otros satánicos que se van a otro lugar, ¿verdad? Pero por lo que yo sé, en Mazatlán se van a la Isla del Medio y hacen sus ritos satánicos. Y la única finalidad es consignar, o ¿cómo se dice? Así como uno lo hace con el Señor: Señor, te encargo a tal persona para que obres en su vida y la protejas. Ellos no: Satanás, te encargo a tal persona para que sea muerta esta noche. Entonces, así operan los satanistas. Directamente ellos adoran a Satanás. La diferencia entre satanistas y brujos es que los brujos están confundidos todavía, porque ellos creen que los milagros que hacen vienen de Dios, algunos de ellos. Y los satanistas abiertamente ya adoran a Satanás. Esa fiesta
Comienza por allá en los celtas, por allá en Europa, por allá cerca de los países escandinavos. Ahí estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Dinamarca, creo que sí, Michelle, ¿verdad? Son los países escandinavos por acá. No sé si Suiza, pero todos esos países creen inclusive en las hadas, ellos creen mucho en la cuestión de las hadas. Cuando se ve una película de hadas, piensen que es también una tradición de los celtas. Pero el día de Halloween ellos lo utilizan, fue una tradición de ellos, vaya. Sin embargo, ya los satanistas lo tomaron esos días con la finalidad de hacer sus ceremonias, sus misas negras, y la única finalidad es que personas sean destruidos. Uno de los satanistas muy mencionado era el que fue Pistachón en la serie de Burbujas, no sé si usted se acuerde. Los niños de hoy no se acuerdan, pero todos los que somos de esa época, sí. Entonces, este hombre fue satanista, Pistachón, y él decía cómo había personas satanistas que iban a los hospitales, y así como usted va a imponer la mano sobre un enfermo, ellos imponían las manos sobre las embarazadas para que sus hijos salieran mal. Salían niños mongolitos, o de alguna manera algunos morían inclusive al nacer, etcétera. Entonces todo es el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Todo ello, lo que es Halloween es una fiesta pagana, para que me entienda. Si usted la festeja, pues yo lo respeto, pero bueno, es una fiesta que los satanistas utilizan y no proviene del mundo, más que del mundo de las tinieblas proviene. Todo lo que esa es una tradición celta, habla de brujos, habla de cuestiones mágicas, etcétera. Sin embargo, hay otro día también que se festeja, que es el Día de los Muertos. Si usted lo festeja, pues yo también lo respeto mucho. Pero el Día de los Muertos, quiero decirle que regularmente lo que es todos los seguidores de Jesucristo, de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro no lo celebraba, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni Santiago, ni uno de ellos celebraban el Día de Muertos. ¿Por qué razón no lo celebraban? Porque ellos creían que sus muertos los iban a ver en la resurrección. Mire, vamos a Hebreos capítulo 11, perdón. Nos habla un poquito Hebreos 11, cómo las mujeres recibían a sus muertos en resurrección. Muchos creen que resucitaban en el momento que venían muertos, y otros creen que solamente por fe recibían a sus muertos diciendo, mi esposo acaba de morir, pero yo sé que lo veré próximamente cuando yo me vaya con el Señor, ahí lo veré. Entonces, Hebreos capítulo 11 dice, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces, cuando hablamos de resurrección de los muertos, significa que cada persona que se va de esta tierra y su cuerpo físico muere, se separa de su espíritu y se van al cielo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 8, Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, en el versículo 8 y 9. Más bien vamos a leer desde el 6. Respondiendo Jesús, Él les dijo, hipócritas. Marcos 7, versículo 6. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es importante que dijo el Señor Jesús, que personas lo adoraban, pero en vano, porque sus mandamientos no eran mandamientos de Dios, sino eran de hombres solamente, ¿verdad? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso ya estaba escrito desde la época del Señor Jesús. Pero dejando el mandamiento de Dios, fíjese lo que dice el versículo 8. Se aferran a la tradición de los hombres. Luego ahí había unas tradiciones en esa época de los judíos, que era
el lavamiento de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes a cosas semejantes. Y luego dice el 9, que es el más importante. Decía también Jesús, pues invalidan el mandamiento de Dios por guardar una tradición o vuestra tradición. Entendamos, por ahí en Eclesiastés dice que las tradiciones de los pueblos son vanidad. Entonces invalidan un mandamiento de Dios o invalidan la propia palabra de Dios. La invalidan la propia palabra de Dios a causa de una tradición. Hay que entender que cuando se nos enseña algo, siempre debemos constatarlo con el filtro que se llama palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no debemos de filtrarlo con la palabra? Es decir, si no está escrito eso, ¿para qué lo hacemos? Esa sería la pregunta, ¿no? Si no está escrito, ¿para qué lo hago? Porque eso puede invalidar algo que me va a bendecir a mí de la palabra de Dios, ese conocimiento. Por eso dice Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces dijo Jesús, si hay una tradición que puede afectar el mandamiento, la palabra de Dios, pues simple y sencillamente no la tomen, porque va a invalidar lo que está escrito, que por la llaga sos usted sano. Pero aunque tradicionalmente sus abuelitos le dijeron, no, es que Dios castiga, Dios te envía enfermedades, pero por su llaga usted es sano. Entonces aquello que está escrito se invalida, acaso que usted tiene un concepto de lo que le dijo su abuelito, que Dios era el que le enviaba la enfermedad. ¿Está captando? Es importante entender que se invalida lo que está escrito a causa de un conocimiento, de una doctrina de hombres, porque dijo Jesús, las doctrinas de hombres son las que invalidan la palabra. Una tradición humana es lo que invalida la palabra. ¿Cómo comienza una tradición? Comienza a través de la falta de conocimiento, la ignorancia en las escrituras. A través de ello comienza una tradición. ¿Qué significa? Para empezar vamos a definir qué significa muerte, para que usted lo entienda. Dice la muerte, el origen etimológico más bien de la muerte sería, procede del vocablo latino que significa mors o mortis, perdón, que es el que daría lugar al paso, con el paso del tiempo, al verbo morir. Mortis, de ahí proviene del latín mortis. Pero en sí, biológicamente, ¿qué significa muerte? Biológicamente significa separación, más bien biológicamente significa que sus órganos dejan de funcionar. Para la ciencia médica eso es muerte. Pero en cuestiones religiosas, espirituales, la muerte es la separación del cuerpo con el alma o el espíritu. Se separó, es decir, el espíritu y el alma del ser humano salió del cuerpo, y eso significa muerte en el ámbito espiritual. En el ámbito biológico es cuando sus órganos dejan de funcionar. Eso significa muerte. Entonces, el festejo del Día de los Muertos realmente se da, en primer lugar, no es una práctica de nuestro querido México, lindo y querido, sino ya se festejaba o se daba un valor a cada persona que moría, porque se creía que en el más allá tendría en un momento dado que regresar otra vez. Esto lo encontramos en la India. En la India o los hindúes realizan ceremonias o rituales. Uno de ellos se llama Radha. Ofrecen oblaciones en forma de pasteles de trigo o arroz a sus antepasados. Ellos es lo que hacen, ofrecen pasteles, arroz, qué rico, ¿verdad? Entonces pasteles de trigo y de arroz se les ofrecen a sus muertos. Eso usted lo va a encontrar también aquí en México, que le ofrecen pan y agua, ¿sí o no? Bueno, ya también los hindúes lo hacen, para que no vea. Es nuestra tradición mexicana, gloria a Dios.
Festejemos a nuestros muertos llevándoles pan, agua, llevándoles flores de cempasúchil, 2 velas y 3 calaveras, un altar en 3 pisos, y pongamos simbolismos a nuestros muertos. Tradición mexicana. No, ya estaba con los hindúes. Mande, mande. Velan toda la noche en el panteón. Sí, cerveza, tequila. Es muy buen festejo. Pero allá regularmente no les ponen altares, ¿no? Sí, ¿verdad? Velan en las tumbas, o sea, no les ponen un altar a sus muertos. Regularmente no, es más para el sur. Entonces, aún así, como tradición mexicana, ni siquiera estamos unidos entre el norte o noroeste y sur, no estamos unidos en ese sentido. Entonces, a fin de cuentas, sí es cierto que se festeja a los muertos, pero se llevan un rico ceviche donde está la tumba del muerto. Yo te digo porque tengo un amigo allá en Los Mochis que eso hace. El vivo al gozo y el muerto al pozo, ¿no? Entonces, cada año hagamos un cevichito y nos llevamos un cartón de bien nice. Entonces, se van y festejan a su muerto, y le llevan flores, y se van y se comen un rico ceviche y todo el rollo, ¿no? Recordando al muerto. Aparentemente no se ve nada feo, no se ve nada normal. El único problema es cuando piensan que el muerto regresa a ese lugar para estar conviviendo con ellos. Ahí es el problema. ¿Entiende? Porque sí se cree eso, que los muertos vienen al lugar donde ustedes van a estar ahí con ellos en la tumba, y que él va a estar ahí el muerto con ustedes acompañándolos, con ese rico ceviche, aunque no se vea que baje o disminuya el ceviche. Aunque muchos dicen que el agüita que dejan, el vaso de agua, se pone a la mitad cuando amanece. A eso quiero explicarles qué movimiento es ese. ¿Son los muertos que regresan o son los espíritus satánicos que engañan a la gente haciéndoles ver eso? Eso es importante que usted lo entienda. Entonces, en la India, en Japón, le llaman a la festividad Obon, algo así. Es una festividad japonesa de tradición semi-religiosa que honra a los espíritus fallecidos de los antepasados. Eso es lo que hacen en Japón. Honran a los fallecidos o los espíritus de los fallecidos de sus antepasados. También se utiliza una de las fiestas por allá que es de origen británico, la celebran en el otoño, llamada Samhain, que igual es la misma que les estoy comentando ahorita, que es celta, y esa dio origen a lo que es Halloween en Estados Unidos y Canadá. Ahora en México, nuestro querido México lindo y hermoso, los orígenes de la celebración del Día de Muertos, para que vean que la misma historia, la misma tradición saca de dónde proviene. Ya nosotros, yo no estoy sacando nada nuevo para que me entienda, sino que la misma tradición a usted le da una hojita para los niños en sus escuelas y le dice Día de Muertos, día 1 y 2, wow, no vamos a clase, qué rico, dicen los niños. Entonces, pero trae un mensaje. ¿Qué dice el mensaje Dice, el ritual que se realiza cada 1 y 2 de noviembre se inició cuando llegaron los evangelizadores católicos a América y mezclaron las enseñanzas bíblicas con las costumbres de los indígenas. Es decir, los indígenas, nuestros antepasados, que sacrificaban, de los pueblos enemigos sacrificaban hombres, allá los aztecas y los mayas, en la parte de arriba hasta que derramaban su sangre hacia abajo, sacrificaban humanos para que me entiendan a sus dioses. Ellos también celebraban a sus muertos. Entonces, era una tradición también de los indígenas de aquí. Entonces, dice, llegan con sus enseñanzas bíblicas y las mezclan con esas tradiciones que ya tenían los indígenas de acá, para imponer una nueva religión. Gracias a esta fusión de culturas, en esos días se colocan coloridas ofrendas donde se ofrece comida y flores a los muertos, y también se reza para el descanso de su alma o para convivir con nuestros seres queridos que han fallecido.
Aproximadamente en el año 968 después de Cristo, la Iglesia Católica estableció el 1 de noviembre como fiesta de todos los santos, aquellos que ya estaban en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. Posteriormente, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV designó el 2 de noviembre como la fiesta de todos los difuntos. La costumbre más extendida por toda la República consiste en recordar el día 1 de noviembre a los niños difuntos y el 2 de noviembre a los adultos. Es decir, fue algo instituido en el siglo, ¿qué dice? En el siglo IX, pero Gregorio IV lo designó en el siglo, sí, fue en el siglo IX, perfecto. Como usted puede ver, fue la colonización de nuestros hermanos católicos que vinieron de allá de España y vinieron a colonizar aquí a nuestros hermanos indígenas. Sin embargo, a raíz de predicar un evangelio, en lugar de decir conviértete a Cristo, no, mejor yo trato de mezclar lo que ya conoces tú con el evangelio para que tú te conviertas. Es decir, se lo voy a poner de otra manera para que lo entiendan. Si anda un cholo fumando mota, me voy a fumar mota con él para convertirlo al evangelio. ¿Les quedó claro ese ejemplo o no? Ah, pues fue lo mismo. Pero de otra manera, ellos llegaron a evangelizar y dijeron, bueno, tienes la tradición de festejar a tus muertos, bueno, yo también lo voy a festejar, pero conviértete a Cristo. Lo cual no era correcto. ¿Estamos de acuerdo que no era correcto? Es como le digo, veo a un cholo fumando marihuana, le dice, a ver, échate un carrufo, un gallo, no sé cómo le digo acá, y órale, los dos juntos ahí mismo. No importa que fumes mota, los dos pongámonos locos, pero te voy a predicar de Cristo. Es lo mismo que hicieron nuestros amigos, hermanos españoles, en la evangelización de los indígenas de aquí, de nuestro precioso México lindo y querido. Pues sí. Bueno, entonces mire, para los pueblos indígenas, le quiero leer un poquito más, para los pueblos indígenas, la religión era muy importante, por lo que realizaban ceremonias para agradar a sus dioses basándose en un calendario religioso que estaba compuesto por meses de 20 días, los meses llamados Tlajochimaco y Xocotl, Huetzi, estaban dedicados a recordar y homenajear a los muertos en la primera veintena del 8 al 28 de agosto, dedicada a los niños muertos. El ritual consistía en llevar un árbol a la orilla o al centro de la población más bien para reunirse a su alrededor, cantar, rezar y llevar ofrendas en la segunda veintena del 29 al 18 de septiembre. 29 de agosto al 18 de septiembre. Dedicada a los adultos, el árbol que se había cortado el mes anterior se trasladaba al templo, se adornaba y en la parte superior se ponía un pájaro hecho de masa. Debajo del árbol se colocaba una mesa con comida y pulque, para que se alegraran. Al final del mes se derribaba este árbol y se hacía una fiesta, pues es día de todos, ese día todos tenían permiso de emborracharse en honor a los difuntos. Gloria a Dios. Entonces, usted puede ver realmente este tipo, es una tradición realmente de nuestros ancestros, ¿no? Nuestra mezcla que tenemos de indígenas. ¿Qué tiene que ver con el evangelio? Nada, absolutamente nada. Hay diferentes culturas que han celebrado esto. Pero sin embargo, no porque lo celebre una cultura o una tradición, significa que es bíblico o que le va a ayudar a usted. Si usted cree que sus familiares muertos regresan, usted estaría dándole entrada a un espíritu inmundo con el cual usted puede en un momento dado tener una conversación. Es como si se fuera, voy a ir con doña Gila. De repente pone los ojos en blanco doña Gila y viene mi abuela. Hijo, te extraño. Y la misma voz de mi abuela, ¿no? Hijo, te extraño. Pues yo también le extraño, abuela. ¿Por qué se fue? Entonces, es la misma celebración del Día de Muertos. ¿Usted cree que, y eso creen? Bueno, entonces mire,
simple y sencillamente viene en historia. Yo no lo estoy inventando ni le estoy juzgando, ¿no? Porque viene en parte de la historia de México, mire. Sé que en la copa lo venden en la librería de la hermana ahí. No sé si ahí lo venden, ¿no? Y los niños se los enseñan en la escuela y ahí viene. Entonces, ay, qué bonito, mira. Se ve Mictlantecutli, y aquí viene el fin de la jornada, calendario ritual, aquí viene vamos a acercarlo a la cámara para que nuestros amigos de internet puedan verlo. Calendario del ritual, Zompantli, dice 1 y 2 de noviembre, ofrenda colectiva, viene una señal, viene la ofrenda a una tradición mexicana, Misquic, y viene una silla, viene unas calaveritas, etcétera. Bueno, entonces, usted se da cuenta que también ofrecían alimentos también en la India o en Japón. Entonces no es tradición mexicana. Pero resulta que el mundo espiritual de las tinieblas tanto está en Japón como está acá. Pues, porque dicen que es tradición mexicana si ya la celebran en Japón, en la India. Que nadie le mienta. No es tradición mexicana. Es tradición del mundo de las tinieblas que está ubicada en varios países. No podemos decir que en México somos los únicos que celebramos el Día de los Muertos. Mentiras, porque también los egipcios lo celebraban. A sus muertos les hacían un ceremonial y un ritual, porque creían que su cuerpo físico otra vez iba a volver a resucitar, iba a regresar Faraón, y lo metían en especias, y por eso usted lo ve enrollado para conservar ese cuerpo de ellos. Hacían todo un ritual con los faraones y ciertos hombres de alto rango. Es decir, los pobres no tenían derecho a tener un cuerpo permanente. Hasta en eso, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿mande? En la escuela también a los niños también le dan sus calaveritas. Bueno, el día de ayer, ¿por qué estoy dando este tema? ¿Porque tengo algo en contra de una creencia? No. Simplemente allá andaba paseando a la nueva adquisición, nuestra perrita Jane, una husky muy bonita, por el parque, y de repente iba caminando cuando estaban los evangelizadores, porque así se llaman, en el parque se ponen varios, a los niños evangelizándolos, y le estaban diciendo, bueno, yo quiero decirles, y empecé a escuchar la prédica, están predicando, qué bueno, quiero decirles, niños, que el Día de Muertos es una tradición muy bonita, religiosa. Quiero decirles que los altares de los muertos es algo que ustedes deben de hacer cada año. Ahora, ¿cómo lo deben de hacer? Muy bien. Pues resulta que esto es simbólico. Ustedes ponen, por ejemplo, un altar y le van a poner 2 velas al muerto. ¿Qué representan las 2 velas? Ah, bueno, las velas son para que usted rece en ese momento, y el muerto que anda en tinieblas, en una oscuridad y no sabe, anda vagando aquí por la tierra, pues con las 2 velitas va a alumbrar usted el alma de su familiar muerto. Le estaba predicando a los niños que tienen ahí en el catecismo, pues, para que me entiendan. Entonces la hermana les estaba predicando el evangelio, pues. Entonces, luego dice, bueno, ¿y qué representan las 3 calaveras? ¿Qué representan las 3 calaveras? Ah, bueno, es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mío, dije yo. Ya mero soltaba la perra y me jalaba los pelos ahí. ¿Qué representa el pan y el agua que le dan a los muertos? Ah, niños, el agua y el pan representan que es un olor para los muertos. Ellos vienen, se acercan en esa época y ellos huelen. Y es más, hay muchas personas que tienen por costumbre de darle la mejor comida, llevársela ahí en ese momento, en ese altar, porque él va a venir, pero él no se la puede comer, ¿eh? Él no se la puede comer, solamente viene y la huele, porque él es espíritu, no se la puede comer, viene y la huele. Entonces, pero algunas personas dicen que cuando le dejan un vasito de agua completo, queda la mitad, pero dice, eso no lo creo yo, no creo que sea cierto, porque ellos son espíritus. Dije, bueno, en cierta manera tiene algo de razón. Entonces, ¿qué representan las 3 calaveras? Al Espíritu Santo. ¿Por qué flores de cempasúchil, niños? Ah, bueno, es que las flores de cempasúchil tienen un olor fuerte que puede atraer al muerto y le va a gustar ese olor bien rico de la flor de cempasúchil. Y así sucesivamente. Luego un niño opinaba, sí, maestra, la otra vez mi papá iba en su carro, ¿y qué cree, maestra? Pues, se dio 3 volteretas y no sé qué, pero de repente salió bien mi papá y empezó a ver a una persona que no era.
Y después supo que era un muerto que en ese mismo lugar se había muerto en un accidente y empezó a ver ese muerto. Sí, maestra. Ah, sí, es que los muertos regresan, dice, muchas veces andan aquí en la tierra, en el lugar si hay un lugar donde murió de una muerte espantosa, allí se va a ver el muerto. Entonces nosotros necesitamos llevarle veladoras a ese lugar con la finalidad de que se ilumine su alma y rezar por él, y en ese momento decirle, porque tenemos que decirle, niños, ¿qué tenemos que decirle? Muerto, ya vete con Dios, no estés vagando aquí. Me quedaba yo, ¿qué evangelio es este, Dios mío? ¿Por qué le están enseñando a los niños ese evangelio? Si no es cierto. Eso lo escuché de una maestra de catecismo, todos los sábados se ponen frente al parque ahí donde vivimos nosotros. Dije, Dios mío, ¿por qué? Pero bueno. Entonces es una tradición de los indígenas y que en otros países también se celebra. Día de Muertos. En la India, como les digo, en Japón. El origen en México de la celebración de Día de Muertos. Ahí yo traigo otro mensaje, otra referencia al respecto. Dice, hay referencia de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizaban en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. Antes de que llegara el evangelio aquí, a México, el evangelio de los españoles. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Eso simbolizaba en los indígenas de aquí de México. Se convirtió ese festival en el Día de Muertos, era conmemorado el 9º mes de calendario solar mexica. Cerca del inicio de agosto era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl. O sea, eran festividades también que iban correlacionadas con una diosa indígena, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente mencionada como la Catrina. Era una tradición de los indígenas. Usted ve la Catrina, si va a habitar el centro de Guadalajara, usted va a ver la Catrina por todos lados, ¿verdad? Entonces, ella era esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Era una tradición indígena. Sin embargo, esta persona que le estaba predicando a los niños, pues le estaba dando una explicación. No sé si sea real eso, que las 3 calaveras significan Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ella estaba dando su explicación. Y no nada más estaba predicando, no creo que estaba predicando así como usted normal viene vestida. Estaba pintada de momia, la predicadora, vestida así como de muerto, pues así le estaba predicando a los niños. ¿Habrá una diferencia con Halloween? Pues casi lo mismo, ¿no? En Tepito la visten como muy Catrina. Grandotas, bonitas. Pero vestidas bonitas. Día de Muertos. Y desaparecen las manzanas. Ah. Eso que les gusta, no les gusta la cascarita a los no se comen la fibra, ¿no? Entonces sí les gusta el alcohol, ¿verdad? Que a los espíritus no les gusta el alcohol. Muy bien, entonces
Está impresionante porque también está más fuerte ahí en Tepito, ¿va? Muy bien, durante la fecha en la que se celebra el Día de Muertos es muy común encontrar juguetes tradicionales de plástico, cartón o madera que muestran la figura de la muerte de una manera graciosa con la intención de ahuyentar el temor que se le tiene a la calaca, la huesuda, la dientona o la flaca. Se puede ver, por ejemplo, entierros elaborados con cajitas de cartón o cartoncillo, etcétera. Entonces es importante que cada uno de los estados también de nuestro país también tienen diferente tipo de cosas. Michelle, ¿qué te habían enseñado que eran 3 altares, no? Tres escalones del altar. 7 pisos. Los 7 pisos del altar que le hacen a los muertos se le llaman 7 pisos para llegar al cielo. A ver, ven por favor. ¿Qué significa ese altar? Pues en el primer piso está la foto del muerto, para rememorar a quién está dirigido ese altar. En el segundo piso está el espejo, para cuando venga el espíritu se refleje y se dé cuenta que esté muerto, que no es uno más de nosotros. Luego está en otro piso, se encuentra la comida favorita del muerto. En otro piso creo que tienen que ser cosas de maíz y de legumbres. También son 3 cruces, la cruz de sal, la cruz de aserrín y la cruz de ceniza. Está también, tiene que haber un balde con agua para que también el espíritu se refleje ahí, y un perro guardián porque dicen que es el que está cuidando las puertas entre la vida y la muerte, y es el que lo vuelve a dirigir hacia el mundo de los muertos. Tremendo, ¿no? Muy buena predicadora, Michelle. Entonces, regularmente ese tipo de ceremonias, porque muchos creen que los muertos bajan, descienden en ese momento. Realmente ese concepto se llama espiritismo. En el mundo espiritual se llama espiritismo. Si usted va con una medium, ¿qué cree que va a hacer? Lo mismo que hace en el Día de Muertos. Creen que el muerto va a descender en ese momento. Creen que el muerto se come inclusive o se toma parte del agua. Y nada, que llegan los ratones de la casa a andar tomándose el agua de los ratones, ¿no? Entonces realmente sí es una tradición fuerte en el ámbito espiritual, porque alguien que cree en eso se estaría metiendo en el espiritismo directamente. Es decir, el espiritismo habla de mediums, donde espíritus satánicos dirigen a personas, lectura de cartas, todo. Hay cuenta que sería lo mismo que estaríamos practicando si nosotros hiciéramos la ceremonia de creer en nuestros familiares muertos que vienen y descienden al lugar donde está la crucecita o su tumba. Yo en lo personal recuerdo mucho a mi abuela, la amo mucho todavía, sé que murió y todo, pero no por ello sé que ella va a regresar a la tumba donde está, ¿me entiende? Y yo la recuerdo. Usted la va a tener recordando en su corazón toda la vida, su familiar. No es necesario que crea que va a descender su familiar. Ahorita le voy a leer los textos bíblicos donde dice que después de que alguien muere, después es el juicio. Regularmente viene en Hebreos eso. No hay vida después de la muerte, pero hay 2 lugares donde se van las personas, sea el Hades, Seol, o sea el paraíso con Jesús. No hay más, no pueden andar vagando aquí en la tierra. Ahora, quienes sí andan vagando en la tierra son los espíritus que se quedaron sin cuerpo antes de Adán, que se llama era preadámica. Todos esos espíritus quedaron vagando aquí, y obviamente que están dirigidos por un coordinador que se llama Satanás. El mundo de las tinieblas. Hay ángeles, hay diferentes tipos de niveles en el mundo espiritual de las tinieblas, y eso lo vamos a ver ahorita en Efesios. Mire, vamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ame a su familiar, recuérdelo. Tómese una coca en su honor. Haga la comida favorita de él, pero cómasela usted. Pero nunca crea que va a venir otra vez a la tierra.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, etcétera. El 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo terminado todo, estad firmes. Ahora, en esta parte dice, en el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la hueste espirituales de maldad en el mundo de las tinieblas es el rango menor que hay en los espíritus de Satanás. Y las huestes espirituales de maldad, regularmente los ángeles tienen su propio cuerpo espiritual. Los ángeles, sea de Dios o sea de Satanás. Pero los espíritus inmundos que le llamó Jesús, que andan poseyendo un nombre, esos son los espíritus que se quedaron sin cuerpo de la era preadámica. Esos espíritus se quedaron sin un lugar, para que me entiendan. Y esos espíritus, que obviamente provienen del mundo de las tinieblas, son los que posesionan a las personas. Y son los que andan moviendo todo el mundo espiritual aquí en la tierra y engañando, obviamente. ¿Engañando a quiénes? A los que no conocen la palabra. Porque es más práctico creerle a la abuelita, decir, bueno, el otro día le hice la comida favorita a tu bisabuelita y de repente en la mañana ya no amaneció. Entonces sí vino tu bisabuelita a comérsela, y nada, que fue el gato que entró a la casa y se la comió. Entonces debemos de entender eso, ¿me entiende? Debemos de entenderlo. No tenemos lucha sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, que son los nivel más bajo que poseen a las personas. Entran dentro de personas esos espíritus, porque son incorpóreos, no tienen un cuerpo celestial, como son los ángeles, porque no son ángeles estos. Los espíritus que llamó el Señor Jesús como demonios. Muy bien, entonces, búsquenme el caso de por ahí del endemoniado Gadareno, si tiene oportunidad ahorita, y ahorita lo leemos. En lo que vamos a continuar. Entonces, mire, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. De esta manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Las personas cuando mueren aquí en la tierra, yo sí puedo creer que hay un lapso de unos minutos, inclusive pueden ser horas, que de repente no sepan ellos en qué dimensión están, si están muertos o están vivos. Porque ha habido muchas experiencias en hospitales de personas que mueren y de repente comenzaron a ver sus propios cuerpos. Salieron de su cuerpo y vieron sus propios cuerpos. Estuvieron en coma, de repente estuvieron unos minutos muertos y salió su espíritu y empezaron a ver su cuerpo. Puede haber unos instantes en que la persona experimente eso. Pueden ser minutos o pueden ser horas incluso. Pero de ahí a que se queden toda la vida aquí en la tierra vagando, eso no es bíblico. Tienen que ellos partir a un lugar. Tienen que partir a un lugar. Si recibieron a Cristo y nacieron de nuevo, parten al paraíso automáticamente. Si no, desafortunadamente tenemos que decirlo, muertos espirituales van al Hades, Seol o llamado infierno. Es importante que lo entendamos. Entonces, Lucas capítulo 16, vamos a ver el caso de Lázaro y el rico. En Lucas capítulo 16, esta parábola, no mames, esa historia, la contó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le creeremos? ¿A una tradición que me dijo mi abuelita o al Señor Jesucristo? Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre llamado Lázaro que estaba
echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde van a seguir? Cuando alguien se va a esta tierra, ¿quién lo va a dirigir usted al paraíso? Va a haber ángeles de Dios que lo van a dirigir automáticamente al paraíso con Cristo. Para empezar, no va a estar solo. Las personas que dicen que anduvieron vagando en la tierra y no sabían ni dónde andaban, y de repente salió su espíritu, y hay un testimonio que salió de ahí y luego anduvo por lugares así muy bonitos, paradisiacos. Luego anduvo por un camino, dice, y unas flores muy preciosas que se veían. Y de repente, cuando menos esperó, le dijeron, oyó una voz que dijeron, no es tu tiempo, regresa. Y automáticamente vino la persona, se metió a su cuerpo y resucitó otra vez, habiendo estado muerta. Es un testimonio de una persona que murió, estuvo muerto. ¿Por qué no hubo ángeles rescatándolo en ese momento? Se supone que ángeles van a venir y lo van a trasladar al paraíso, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que esa persona no iba al cielo. Andaba vagando en un lugar, de repente cuando menos esperaba iba a entrar, ¿dónde cree? A ese hoyo que es ese es el Seol, el Hades o el infierno. Regularmente cuando alguien muere aquí en la tierra, inmediatamente ángeles vienen y lo trasladan al cielo. Y los que andan vagando y no saben qué onda son los muertos espirituales que en un momento dado llegan, ya sea ellos mismos caigan o los llegan ángeles de Satanás que los trasladen a ese lugar de sufrimiento. Pero aquí dice que son trasladados por ángeles. Es decir, una persona que se va al cielo no tiene por qué andar vagando, para empezar, porque los ángeles inmediatamente lo trasladan al paraíso, ¿me entienden? Y ese es el caso de Lázaro y el rico. Entonces, luego dice 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham estaba a un lado del Seol antes de que Cristo muriera y resucitara. Cuando Cristo resucita, dice Efesios capítulo 4, que se lleva a los que estaban cautivos en ese lugar. Es decir, cuando ahora una persona que muere ahora que Cristo resucitó, solamente se va con Cristo al paraíso. Y son ángeles los que lo trasladan a ese lugar. Entonces, dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo el rico, pues, ¿en qué estaba el rico? ¿En qué estaba? En tormentos, ¿verdad? Y no por ser rico, créalo que no fue por eso. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el lugar de sufrimiento, donde van los que no tienen a Cristo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuándo se tiene que recibir a Cristo para ir al cielo? En tierra, no en el cielo. No ya que se muere, ¿me entiende? Si alguien quiere irse al cielo, tiene que recibir a Jesús y nacer de nuevo aquí en la tierra, no ya que se muere. Porque ya que se muere, ya no hay una solución para ellos. Tienen que irse al Hades o al Seol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia, etcétera. Dile a Lázaro que aunque sea me moje con su dedo una gotita de agua, etcétera. Pero Abraham le dijo, el 25, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Entonces le dijo, fíjense, lo que le dijo el rico. Esto es muy importante que usted lo entienda. El rico le contesta a nuestro padre Abraham esto. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés,
Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían entonces. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Está captando? Hay una gran imposibilidad de que uno que esté en el cielo o en el paraíso regrese aquí, excepto cuando muere instantáneamente y en ese mismo instante alguien lo ministra y reprende el espíritu de muerte y le ordena al espíritu de vida que regrese en él, y es levantado por el poder del Espíritu Santo y vuelve su espíritu a él y regresa otra vez a su cuerpo. Ha habido casos de ese tipo, personas que ya casi estaban palpando las llamas, de repente alguien estaba por acá clamando a Dios y con autoridad echando fuera el espíritu de muerte y regresan otra vez. Una señora que practicaba el ocultismo, la adivinación y la brujería en Mazatlán, era muy amiga de mi abuela y nos contó eso. ¿Sabes qué? Yo morí en una época y andaba por un lugar muy bonito y muy bonito. Yo creía que iba al paraíso. Lo que no sabía que inmediatamente cuando alguien muere aquí en la tierra con Cristo en su corazón, nacido de nuevo, hay ángeles que lo trasladan al paraíso. No tiene por qué andar vagando. ¿Lo está captando? Entonces, esos testimonios de que vieron cosas bonitas no es el paraíso. Están siendo trasladados al Seol. Entonces, ¿entiende la historia de Rico y Lázaro? Es imposible que regrese Lázaro otra vez. Era imposible que regresara Lázaro a predicarle a su familia. Para empezar, porque el cuerpo no es Lázaro el que fue levantado al cuarto día de la tumba. Estamos hablando de otro Lázaro, ¿no? Para que pueda entender. Entonces, está estipulado para el hombre, está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Va a haber un momento en la época del trono blanco, mire, vamos a Apocalipsis capítulo 21, que serán juzgados todos ellos que se fueron sin Cristo en su corazón. Apocalipsis capítulo 21. Creo que es el 22. A ver, es el capítulo... es el capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué entiende por muerte usted? La muerte tiene retenidos muertos, ¿sí sabía? Y hay otros muertos que están retenidos en el Hades. Unos fueron retenidos por la muerte y otros por el Hades. Es decir, unos están en el Hades y otros la misma muerte fue la que se los llevó en el Hades. ¿Qué estamos entendiendo? Que la muerte tiene muertos retenidos. ¿Qué estamos entendiendo de eso? Significa que ya no estamos hablando como una muerte cuando se separa el cuerpo del espíritu del ser humano. Estamos hablando de un espíritu de muerte. ¿Sí me entiende? Estamos hablando de un espíritu de muerte que destruye a las personas aquí en la tierra, y todos los que ella se llevó, por decirlo así, los va a entregar en esa época para ser juzgados según sus obras. Y va a haber dos libros, o va a haber varios libros, pero dentro de ellos va a haber un libro que es el libro de la vida. Y el libro de la vida, a cada persona que alguna vez escuchó de Jesucristo, usted va a decir, pues me habló... La hermana Juana me habló de Cristo, pero yo la traté de religiosa, enfadosa. Váyase, no le cierro mi puerta. Pues creía que eran igual que los testigos de Jehová. Entonces le cerró su puerta y nunca aceptó a Jesús en su corazón. Por consecuencia, llega el día del trono blanco y a esta persona lo destruyó la muerte, para que me entiendan, en un accidente, y la muerte lo tenía retenido. ¿Dónde? En el Seol. Entonces de repente esta persona se quiere presentar delante de Dios, delante de Cristo, el trono blanco, y luego, Señor, ¿por qué no me voy al paraíso? ¿Por qué no me fui al paraíso contigo?
Si decían que Jean Sebastián se fue contigo, murió, ¿dónde está Jean Sebastián? Con Dios, ya se lo llevó Dios. Pues no, no se lo llevó Dios. Ni lo mató Dios, ni está con Dios. ¿Por qué? Porque este hombre visitó a la bruja del pueblo llamado Charay. Y se va a hacer famoso a causa de esta prédica. En esa había una bruja cual visitó Jean Sebastián para que lo sanara de su cáncer. Y fue también con el brujo masón y Rosacruz del Fuerte. ¿Para qué? Para que le diera unas prácticas espirituales y sanara su cáncer. ¿Qué pasó con Jean Sebastián? ¿Sanó su cáncer? Sí. ¡Guau! ¡Qué maravillas de Dios! No, no fue Dios. Él tuvo que dar algo a esos brujos para que lo sanara, porque Satanás, tienes que entregarle algo a Satanás. Después murió al año su hijo y luego murió su otro hijo. Satanás se la cobró con la vida y por último le quitó la vida a Jean Sebastián, creo que a los 50 y tantos, ¿no? Ni siquiera tenía 60 o 60, creo. No recuerdo. 64. Entonces, a fin de cuentas le quitó todo y él entregó en pocas palabras su vida a Satanás al permitir prácticas de las tinieblas para que su vida fuera, su cuerpo fuera restaurado, pero ¿cómo quedó su alma y su espíritu? Sin Cristo. Bueno, entonces de repente llega esta persona al juicio del trono blanco y dice, pues Jean Sebastián también estaba contigo, ¿no? Pues también ten estos que vamos a ser juzgados ahorita, abran los libros. El libro de tus obras buenas o malas. ¿Para con qué finalidad se abren ese libro? Para la finalidad si vas a tener un castigo más fuerte en el lago de fuego o más sencillo. No es para que te vayas al paraíso, desafortunadamente. Es lo que la Biblia registra, pues nosotros nada más retransmitimos lo que la Biblia dice. No es mi pensamiento. Sin embargo, en ese trono blanco, vamos a leer un poquito más abajo, 14, Apocalipsis 20, 14, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? ¿A dónde fue lanzado? ¿Quiénes? En el lago de fuego. ¿Y quiénes son los que son inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón y han experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Todos ellos están escritos en el libro. Usted no debe tener ni una duda. Si usted está en ese lugar, no debe tener ni una duda. Me iré a pasar con esos muertos al juicio del trono blanco, y iré a ser juzgado, o no apareceré en el libro de la vida, o qué pasará. No, usted no debe tener esa duda. Es un hecho que usted está en el libro de la vida, porque usted tiene a Jesús en su corazón. Entonces, realmente nos damos cuenta que la muerte entrega a ciertos muertos, ¿sí o no? Los tiene retenidos. Y Hechos capítulo 2 dice que la muerte tenía retenido a Jesús. Mire, vamos a Hechos capítulo 2. Cuando Jesús murió, llevando el pecado de la humanidad, por los pecados de la humanidad, no por sus pecados, él estaba siendo retenido también por la muerte. La muerte quería triunfar sobre Jesús, pero lo que no sabía es que iba a ser levantado entre los muertos. En Hechos capítulo 2, dice: hablando de Jesús en el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Al cual Dios levantó. ¿Cuándo lo levantó Dios? Suelto los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenido, ¿por quién? Por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Aquí estamos hablando de un espíritu de muerte. No estábamos hablando de la separación del cuerpo y del espíritu. Estamos hablando de la muerte. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya me lo terminamos. Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, Jesús también participó de lo mismo. Es decir, Jesús vino y se encarnó, siendo Dios, se despojó de su deidad y vino a ser semejante a los hombres, dice Hebreos 2:17. Entonces dice que él participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte, es decir, de su propia muerte, al que tenía el imperio ¿de qué? De la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás el diablo. Satanás el diablo tenía el imperio de el que destruía, mataba, enfermaba, etcétera, era Satanás el diablo. Entonces, en la historia dice la idea de un ángel destructor. En 1 Corintios capítulo 10, usted lo va a encontrar, versículo 10. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Hay un ángel de la muerte que se menciona en 1 Corintios 10:10. La Biblia latinoamericana 95 dice, tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador, o el ángel de la muerte. Realmente estamos hablando de un espíritu inmundo dirigido por Satanás para destruir a las personas aquí en la tierra. Y ustedes ya vieron que la muerte tenía retenidas personas, así como el Hades, que van a ser presentados en el trono blanco en ese día que va para ser juzgados. Entonces el que tenía el imperio de la muerte, es el que dirigía ese ángel destructor, ¿quién era? Satanás el diablo. Dice, el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Hebreos 2:14. ¿Le queda claro que el que mataba y destruía era el diablo? Bueno, entonces no es Dios el que mata y destruye. Entonces Dios lo levantó a Jesús sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por la muerte. Jesús está siendo retenido por la muerte, pero llega el Espíritu de Dios, irrumpe en las profundidades del mar y resucita a Cristo Jesús de entre los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. La idea de un ángel de la muerte, conocido también como Samael, Sariel o Azrael, así es conocido en el judaísmo, el ángel de la muerte. En el Islam es conocido como Malak, y en el hinduismo es conocido como Yama, ese mentado ángel de la muerte. Muy bien. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, dice que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Y el poder que le da pecado es la ley a la muerte. Si la muerte proviniese de Dios, no hubiese dicho... en Mateo, en el libro de Mateo, vamos a Mateo capítulo 4, si la muerte proviniese de Dios, ¿sabe lo único que registra la Biblia cuando alguien se va a esta tierra? Como cuando lo hizo con Abraham o Moisés, dice, solamente partió con su pueblo. No menciona, murió y se fue con Dios, no, partió con su pueblo, dice, fue a reunirse con su pueblo. Es lo que decía cuando murió Abraham, cuando murió Isaac, cuando murió Jacob, cuando murió Moisés, David, solamente dice, fueron a reunirse con su pueblo. Es decir, pasan de una dimensión a otra. Yo les enseñé una serie de que nosotros en Cristo Jesús no íbamos a experimentar la muerte. ¿Sí recuerdan? Es decir, hay muchos testimonios de hermanos en Cristo que de repente iban corriendo por el parque haciendo ejercicio y de repente aparecieron en otra dimensión haciendo ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en otro lugar? Es que les pegó un paro cardíaco en el parque, ahí quedó su cuerpo físico, pero ellos no experimentaron cuando salió su espíritu. Ellos siguieron corriendo todavía y resulta que vio la Nueva Jerusalén allá. Eso pasó, ¿dónde? Un testimonio con el pastor Kenneth Copeland. Los hijos de Dios no tenemos por qué experimentar los dolores de la muerte, solamente pasamos de una dimensión a otra. El hermano de Gloria Copeland, que murió incendiado donde él trabajaba, dice que su carro ya iba, en pocas palabras, se volteó y se incendió, y ya para cuando él iba dentro del carro, hay un testimonio de que este hermano ya no iba dentro del carro. Es importante que usted entienda eso. No debemos sufrir los dolores de la muerte. No debemos experimentar inclusive que venga el mundo de las tinieblas, y así como, ¿se acuerdan de Ghost? La sombra del amor. Dice que muchos de ustedes se enamoraron de sus esposos o sus esposas a través de esa película, ¿no? ¿No? ¿Ni de ustedes? Ghost, la sombra del amor. Hay un testimonio. Muy bien. Entonces, esa película fue y la vio con el hermano, imagino, ¿no? Y fue cuando se enamoraron. Muy bien. Salían bien abrazados de ahí de la película.
No, está muy bonita esa película a la vez, pero realmente veían cómo el mundo de las tinieblas venía y agarraba al que murió, veían cómo venían los espíritus inmundos. Pero lo que sí no es real es que el muerto hable a través de la negrita, eso no era verdad, no era bíblico. Entonces, no crea que todo lo que hay en la película ahí es real, no. Y luego al final viene una luz donde se lleva al chavo que andaba vagando ahí, no, eso tampoco es bíblico. Entonces se llama espiritismo. Mire, si la muerte fuera un espíritu que Dios lo envía, mande, dígame. Ajá, es lo que estamos comentando ahorita, que algunos de ellos experimentan porque todavía no entienden en qué dimensión andan. Uh-huh. Ah, ok. Ajá. Ah, y se fue. Sí, puede haber casos de personas. Ah, 15 minutos. Sí puede llegar a suceder de que, mire, esto es muy sencillo. En Mazatlán, y hay varias experiencias de esto, cuando no se supieron que hubo un tren que arrolló un camión. En Mazatlán fue muy mencionado, creo, a nivel nacional. Entonces, cuando arrolló el camión iban, creo que 3 hermanos que acaban de salir de la congregación, del servicio, y uno de ellos que quedó vivo, vio literalmente cómo sus hermanos salían de su cuerpo, y unos ángeles de luz venían y se los llevaban. O sea, todo ese tipo de cosas, puede haber unos momentos en que todavía ellos no identifiquen si están vivos o están muertos, porque como no experimentan la muerte, automáticamente salen y ellos creen que están vivos todavía. Y puede haber unos minutos en que sí pudiesen andar ahí. Regularmente no es mucho tiempo, pero de ahí a que duren meses y días en un lugar y luego usted festeje el Día de los Muertos llevándole flores y van a regresar para que usted le ponga una vela, no ocupan una vela a ellos porque ellos ya están con Cristo. Y segundo, los que se fueron sin Cristo y andan vagando, ya les comenté que no existe el purgatorio, porque como no existe el purgatorio, entonces es ilógico que exista un purgatorio y luego anden vagando aquí en la tierra. Entonces se supone, si existe el purgatorio, pues que se van al purgatorio y no estén dando lata, ¿no? Digo, perdón si ofender a un familiar de ustedes. Abuela, pues o te vas al cielo. Bueno, a veces es triste, ¿no? Cuando muere un familiar y no sabemos dónde se fue, es triste. Sin embargo, digo, no están dando lata por los muertos que no son familiares de ustedes y que vienen y los asustan en la noche, ¿me entiende? Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 16, y ya vamos a concluir. Mateo capítulo 4, versículo 16. Si la muerte y el festejo de la muerte fuera algo que proviene de Dios, fuera algo que realmente Dios hubiera instituido en su palabra, si hubiese sido algo que Dios quiere que usted lo haga, ¿por qué vino a decirnos en Marcos capítulo 4 a lo que Jesús venía? Marcos capítulo 4, en el versículo, hablando del sembrador, 14, el sembrador es el que siembra la semilla. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después
que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Entonces, mire, regresamos a Mateo capítulo 4, eso es Marcos 4, no está leyendo otra cosa. Mateo 4, hablando de la venida de Jesús. En Mateo 4 ustedes saben que viene la tentación de Jesús. Después de que Jesús fue tentado, cuando el diablo le dejó, versículo 11, Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz? Porque Jesús vino a la tierra. Y los asentados en región de sombra de muerte, fíjese, los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. En conclusión, todo lo que está sentado en sombra de muerte, refiriéndonos al mundo de las tinieblas, todo lo que se refiere a muerte, cuando llega Jesús a la vida de una persona que anda, en pocas palabras, asentado en sombra de muerte, entonces la luz resplandece en esa persona. Por consecuencia, no necesitan dos velitas para alumbrar su alma. En primer lugar, ¿por qué? Porque su alma y su espíritu ya están con Cristo Jesús. Segundo, la mayoría de los que hacen la tradición de los muertos, sí o no creen que están con Dios. Digo la mayoría, ¿sí o no? Cuando alguien de ustedes lo festejaba, ¿qué creía? Dígame porque yo no me acuerdo. Que estaban en el cielo, ¿verdad? Entonces, si festejan el Día de los Muertos, ¿por qué creen que vienen a la tierra si están en el cielo? Esa es otra pregunta que haríamos. ¿Por qué creen que vienen a la tierra? Ahora, hay personas que no tienen la seguridad que su familia está en el cielo, aunque digan, se lo llevó Dios y está en el cielo. Creen que porque no fue bueno, exacto, le hacen un novenario, creen que porque no fue bueno, a lo mejor todavía anda vagando por ahí. Y esos que andan vagando, regularmente les llevan flores, les hacen sus altares con la finalidad y creen que ellos descienden a la tierra para estar con ellos, inclusive le ofrecen la mejor comida. ¿Por qué lo hacen? Y vio su... Ah, ok. Esas son realmente, son percepciones espirituales, porque todos los seres humanos son espíritus y pueden percibir el mundo espiritual de cierta manera y otros de otra. Bueno, pues ya son como que está percibiendo cosas del mundo espiritual, ¿no? Pero igual, aunque no sean hijos de Dios, pueden percibir ese tipo, porque a fin de cuentas todos los seres humanos con Cristo, en Cristo, son espíritus y pueden percibir en otras personas el espíritu de la muerte, como en el caso de ella percibió el espíritu de la muerte de su familiar.
Entonces sí es normal. Pero de ahí a que, de ahí a que el tío ese regrese otra vez a la tierra, realmente dista mucho de lo que está escrito. Dijo Jesús, ¿dónde estaba el rico? ¿Y dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Y el rico dónde estaba? En el Hades, ¿verdad? No estaban rondando sobre la tierra. ¿Me entienden? No estaban rondando sobre la tierra. Y debemos nosotros entender todo esto. En 2 Corintios capítulo 12 usted va a encontrar el engañador. Dice que Satanás, en capítulo 11, 2 Corintios, dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Sí había escuchado eso? 2 Corintios 12, ya con eso termino. 11, perdón. En el 11 dice, y no se maravillen en el 14, versículo 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entendamos esto. Si hay experiencias que hemos pasado, ya sea que haya percibido usted que en su cama se acostó su familiar una vez, como hay personas que lo han dicho, o usted ha percibido que dejó ese alimento a su muertito y desapareció, o usted ha percibido que le vienen y le jalan los pies a medianoche, o ustedes han percibido que creen oír la voz de su familiar o creen verlo circulando por su casa, o ustedes han ido alguna vez antes de conocer a Cristo y conocer la palabra, ustedes han ido con un brujo y en él se ha posesionado y ha venido el espíritu de supuestamente que conocía a su familiar, y su familiar empezó a hablar y era la misma voz de su bisabuelita. Yo quiero decirle que todo eso es un engaño de Satanás que se viste que ángel de luz. Porque el que está muerto tiene solamente dos destinos. O se va al Hades, Seol o infierno, o lugar de tormento que nos dijo Jesús, o se va al paraíso con Jesús. Si usted verifique por ahí, ya no lo voy a decir, pero Lucas 23:43 le dijo al hombre que estaba crucificándose junto con Jesús, le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Hay un lugar donde van los que tienen a Cristo, y hay un lugar, los que no tienen a Cristo en su corazón van al Hades, Seol o infierno, al lugar de tormento. Entonces es importante que entendamos, no podemos festejar un día de muertos creyendo que el muerto regresa, porque ya hay un lugar específico donde está. ¿Quién es el que engaña y hace creer a través de un espiritista con la misma voz de su abuelita? Simplemente es un demonio que conoció a su abuelita cuando vivía en esta tierra e imita la voz de su abuelita. ¿Me entiende? Así dice la palabra en Hebreos capítulo 2 y 1, que hay ángeles ministradores al servicio de los que heredan la salvación, pero también hay ángeles ministradores de Satanás, del mundo y las tinieblas, que lo conocen a cada uno de ustedes. Y ellos, así como hay ángeles de Dios que son designados con los hijos de Dios, con los que no tienen a Cristo en su corazón, también hay ángeles de las tinieblas que perturban su mente, que lo conocen, saben cómo habla, saben cuando va al baño, etcétera, etcétera. Y ellos, por eso es el engañador, Satanás. Es el padre de mentira. Engaña a las personas haciéndoles creer que sus ancestros, sus abuelos, sus familiares vienen otra vez a la tierra en el día de muertos. Y eso es una vil mentira, cosa que se mezcló con las tradiciones de los indígenas para que vinieran al evangelio de Jesús. Pero en lugar de que vinieran ellos al evangelio de Jesús, mezclaron el evangelio de Cristo con tradiciones de los indígenas de nuestro país, lo cual no es bíblico. Todo esto es del engañador que se viste de ángel de luz, Satanás, y habla por boca de videntes, con la misma voz de su abuelita que murió, habla a través de personas o le da manifestaciones de que le dejó un vaso de agua a su muerto y amaneció a la mitad. Solamente son espíritus de las tinieblas para engañar. ¿Está entendiendo? No existe, recuerde a su familiar en su corazón, recuérdelo en su mente, pero nunca crea que él va a regresar otra vez a la tierra, sino va a haber un lugar que le llamamos el trono blanco, el juicio del trono blanco con Cristo Jesús, y al que se va con Cristo Jesús en su corazón solamente se va al paraíso y es trasladado por ángeles de luz. No existe más verdad de que los muertos regresan a la tierra, por lo cual es una doctrina errónea que se inmiscuyó
para poder evangelizar a los indígenas de aquella época. ¿Está entendiendo? Eso es lo que la palabra registra. Alguien que muere solamente tiene dos destinos. No puede andar vagando en la tierra, eso no existe. No puede andar vagando en la tierra. Esos son espíritus de Satanás que vienen a engañar a las personas en la tierra. Y no estamos en contra de una festividad, ¿me entiende? Sino estamos en contra de lo que la festividad en sí conlleva para que la gente crea en un engaño. Usted puede recordar a su muerto el día 2 de noviembre, pero ¿por qué va a la tumba si su muerto no va a regresar ahí? Ahí está solamente su cuerpo. Usted puede festejar el día de muerto haciendo la comida que le gusta a su familiar y cómasela, pero su muerto no va a comer con usted. Usted puede festejar el día de muertos, pero no tiene necesidad de llevarle velas, porque su muerto, si se fue con Cristo, ya está en el paraíso, está mejor que usted aquí en la tierra. Y si estás en Cristo, está en el Hades, Seol, en el lugar de tormento, no está vagando aquí en la tierra. Cualquier cosa que usted haga, el pan que le dé, todo eso se lo va a comer un gato, montés, un coyote que anda en el panteón y otra persona, pero nadie va a venir a comerse lo que usted tiene ahí. Y esto es lo que Jesús dijo. El rico se fue al Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Hay dos lugares donde los muertos parten de esta tierra. Es necesario que usted entienda eso, porque si usted practica esto de creer que su muertito va a regresar otra vez a su casa, o los fantasmas que andan por ahí circulando en su casa que le jalan los pies en la noche, son solamente espíritus de Satanás que vienen a perturbarle, a los cuales usted en la autoridad de Jesús le va a decir: espíritu inmundo, salte de mi casa, no tienes ni un derecho a andar aquí. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Y todo aquel que diga: yo creo en este mensaje y creo que Jesús me puede librar de ese tormento, de los que no hayan recibido a Jesús o no hayan entendido qué representa nacer de nuevo. Si usted fue a las conferencias, mire, si usted fue al Congreso de Sanidad y usted no había recibido a Jesús, usted al recibir a Jesús en ese congreso nació de nuevo. Fue trasladado, según Colosenses 2:13, del mundo de las tinieblas al reino de Jesús. Por consecuencia, ya no va a sufrir eternamente, porque Jesús habita en su corazón. Él nunca lo va a abandonar. Nunca va a permitir que un espíritu de Satanás lo traslade al lugar de sufrimiento, al infierno. Jamás. Al contrario, ángeles de Dios vendrán por usted cuando ya después de larga vida, esté saciado de larga vida y diga: me quiero ir con Jesús. Entonces vendrán ángeles que lo acompañarán directamente al paraíso con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de conocer esta verdad de tu palabra. Hemos entendido, Señor, que las tradiciones de los pueblos solamente invalidan tu palabra, Señor. Que no nos ayudan, Señor, como hijos de Dios, a salir de la enfermedad o de la muerte prematura, Señor. Pero tu palabra bendita, Señor, que es sobre todas las cosas, y el poder de tu Espíritu, que nos libra de toda enfermedad, que nos libra de todo peligro, que nos libra de toda aflicción. A Él sí acudimos, Señor. En Él sí creemos lo que tu palabra dice, y en el poder de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por revelarnos esta verdad, Señor, acerca de los muertos, Señor. Creemos que los que se han ido contigo están en el paraíso, Señor. Los que han nacido de nuevo, los que han creído en tu nombre, están contigo, Jesús. Creemos eso, Señor, que no hay aquí humanos que hayan muerto y anden circulando por la tierra, porque tu palabra dice que después de muertos, esas personas esperarán solamente el juicio. Te doy gracias, Señor, por librarnos de ese lugar de tormento. Yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi único Dios. Repítalo conmigo: yo creo, Jesús, que tú eres mi Señor, mi único Salvador, mi único Dios.
Yo creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos y ahora estás sentado en los lugares celestiales. Y yo que he nacido de nuevo, estoy juntamente contigo, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.